Con la ilusión por bandera, los 3 representantes aragoneses de los Juegos Paralímpicos comenzarán en una semana su sueño en Londres 2012. Jorge Cardona, Javier Hernández y Teresa Perales, abanderada de España en la ceremonia inaugural, han acudido antes de viajar a recibir los mejores deseos de parte del Gobierno de Aragón. Los objetivos de los 3 son para ser muy optimistas. Ya van a ser mis cuartos Juegos, además con la novedad, la noticia que se ha dado hace poquito de que voy a ser abanderada en la inauguración y bueno, pues la ilusión que eso supone, ¿no? De ir la primera en el desfile, de ir levantando la bandera bien alto y con todo el cariño del mundo. Muy contento por haberlo logrado y sobre todo a disfrutar la experiencia, a ver cómo va todo. A mejorar mis marcas, yo creo que es el objetivo que me debo plantear como deportista. Este año, pues bueno, el objetivo es pasar de grupo y luego ya en cuartos, pues bueno, ver los cruces y a cara de perro y a ver qué sale. La consejera Dolores Serrat, que ha lamentado por otro lado la desaparición de Manfilter y Fútbol Sala Zaragoza 2002, ha recordado que es un orgullo para la comunidad contar con deportistas de esta talla. Por lo tanto, Teresa, Javier, Jorge, Javier, Teresa, muchísimas gracias por el ejemplo que estáis dando, por vuestro trabajo y estoy segura que a la vuelta celebraremos muchos éxitos, pero en cualquier caso el mayor éxito ya lo estamos celebrando hoy, ¿eh? O sea que muchísima suerte y muchísimo ánimo en nombre de todos. La cita comienza el 29 de agosto. Es turno de tener más de un ojo puesto en los representantes aragoneses que, a buen seguro, se colgarán un amplio número de metales en el cuello.